Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, el versículo 8 al 10. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y aquí una palabra muy severa: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por tu santa y bendita palabra. Gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos que están acá. Pedimos, Padre, por aquellos que están enfermos en su lecho de enfermedad. Pedimos que tú pongas tu mano de poder sobre ellos, los restaures y los levantes. Pedimos, Señor, a aquellos que están en sus trabajos, que tú los bendigas y les ayudes, Señor. Ellos, Señor, están ganando el sustento para su familia. Bendíceles, Señor, y todo lo que emprendan, prospéralo, mi Dios. Ahora pedimos, Señor, que tu bendición sea sobre cada uno de los oyentes en esta tarde. Por el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Damos gracias a nuestro Dios por concedernos este hermoso privilegio. Y vamos a hablar, hermano, en esta tarde sobre el sostén financiero de la iglesia. El sostén financiero de la iglesia. Y es un tema muy importante, doctrinal, y hermano, pero como parte de la iglesia, hermano, se tiene que dar la enseñanza, así como hablamos de la iglesia, su doctrina, así como hablamos de la salvación, hablamos del bautismo en el Espíritu Santo. Bueno, todas las doctrinas en sí, esta es parte fundamental de la iglesia también, porque la iglesia tiene que ser enseñada en todos estos aspectos. Y vamos a ver en primer lugar el sostén económico de la obra. Y decimos, hermanos, que no se necesitan fondos monetarios para comprar la salvación, hermanos, pero sí se necesitan los fondos para sufragar los gastos que la obra necesita o que la obra requiere. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que somos salvos por la fe en Cristo Jesús, entonces el fondo o lo económico, hermano, no es por el hecho de que vamos a comprar la salvación. El hecho es que cuando nosotros como iglesia tenemos un lugar donde reunirnos, donde se van a esparcir todas las actividades que conciernen desde los niños hasta los más grandes, la formación y la edificación, para sostener, sufragar los gastos que la obra requiere, se necesitan fondos monetarios. Bien es cierto que la oración es importante que hagamos, pero va a caminar al igual que el sostén financiero. El sostén financiero de la obra no puede ser realizado por los gobiernos. Los gobiernos, hermanos, nos dan en su constitución, por lo menos aquí, la libertad de culto, que es una bendición. Tenemos libertad para poder, hermanos, expresar nuestra fe de muchas maneras. Es cosa que otros países no tienen esas libertades. Damos gracias al Señor porque podemos desarrollar nuestra fe, pueden crecer nuestros principios, puede ser el legado que le dejemos a nuestros hijos, y puede ser una sociedad que, si no ha muerto toda esta sociedad, es por los principios cristianos, las bases sólidas del cristianismo. Gracias a Dios que en este país hubieron bases sólidas. ¿Cómo creció esta nación? Todos su moneda, la moneda de este país, dice: "In God we trust", en Dios confiamos. Eso, hermano, eso es hermoso, porque pusieron grandes fundamentos.
en esta nación. Y gracias a esta nación, hermanos, fueron enviados misioneros a muchas partes del mundo, a nuestros países. Llegó el evangelio gracias a Dios a esos misioneros. Pero no hubiera sido posible enviarlos si no hubiera alguien que los sostuviera económicamente. Nosotros hoy experimentamos también esa experiencia maravillosa de las misiones. Tenemos misioneros en algunas partes donde, hermanos, ellos han dejado su país, donde ellos bien con su profesión, ellos pueden desarrollar, desenvolverse, pero ellos han tenido un llamado. Han ido, hermanos, a predicar el evangelio, a ser líderes a esas naciones, para que a través de esos líderes, hermanos, muchas almas sean salvas y se predique el evangelio como dice la palabra de Dios. Pero esto, hermanos, gracias a las oraciones de los hermanos y también al sostén financiero de la obra. Así que son necesarios, es necesario el sostén financiero. Cada creyente, cada adorador debe concientizarse que él es parte del ensanchamiento de la obra de Dios o del mantenimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Por tanto, se espera de que cada creyente la impulse, porque no son las corporaciones, no son otras empresas ni el gobierno el que le va a venir a dar el sostén financiero a las iglesias. Es la misma iglesia la que tiene que impulsar la obra de Dios para que marche adelante. Otras organizaciones quizás tienen como base el poder ponerse en las esquinas de las calles, quizás con un gafet por acá o con un rótulo diciendo somos tal organización y pedimos para estos propósitos. La Biblia por eso nos ha delineado. Dios ha delineado, hermano, la forma de cómo debe sostenerse la iglesia sobre la redondez de la tierra. Donde quiera que hayan creyentes, eso debe de crecer. Y es imposible poder tener un lugar donde la iglesia se congrega, porque la iglesia son todos los creyentes. Pero tiene que reunirse la iglesia en algún lugar y desarrollarse con todas sus actividades en un edificio. Es allí donde, hermanos, vienen en la serie de compromisos económicos. ¿Por qué? Porque requiere de responsabilidades. Así es que nosotros, hermanos, que amamos a Dios, amamos la obra de Dios y queremos que la iglesia siga adelante. Hay un corito que cantábamos hace algún tiempo. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. ¿Sí se acuerdan? Amén. No están muy jóvenes, pero ¿se acuerdan aquellos que ya tenemos algunos años que cantábamos esos coritos? En las luchas, en las pruebas, la iglesia sigue predicando, solo se detiene. Nunca se detiene. No, solo se detiene para predicar. Bueno, lo hemos aprendido con versiones, hay versiones distintas, pero todas son válidas. Con tal de que hable de que la iglesia, ¿verdad?, sigue adelante. Ahora, hermanos, como dijimos, no se necesitan los fondos para la salvación, pero sí se necesitan para sufragar los gastos que la obra requiere. Amén. Ahora, el sostén económico de la iglesia debe ser provisto por los mismos miembros de la iglesia, porque son ellos los que tienen la responsabilidad de que el evangelio sea predicado y el cuerpo de Cristo edificado para el retorno del Señor en su segunda venida. Es la iglesia. No podemos ir a pedirle al mundo, porque el mundo incluso no quiere saber de iglesia. Es allí donde, hermanos, ellos tienen que oír el evangelio, ¿verdad?, de Jesucristo. Entonces, ¿quiénes son los llamados para impulsar la obra de Dios y llevarla adelante? Son los creyentes. Al principio yo estaba, hermanos, pensando en un tema. Muchas veces ando en el camino, ando en cualquier parte donde ande, se me viene algo a la mente. Yo pienso de que es la forma en que Dios
nos hace ese, no sé, algunos dicen Dios me habló, pero yo digo, es el momento en donde se me viene algo a la mente y yo tengo que escribirlo. Tengo que escribirlo para que no se me olvide. Porque ustedes saben, hermanos, que nosotros ya somos olvidadizos, ya, sobre todo cuando llevamos a esta edad. El problema mayor que tengo es que hoy se me olvida hasta el papel donde escribí las notas. Y tengo que ver cómo hago. Entonces, hermanos, pero escribo y tengo que saber dónde lo dejo. Y lo dejo allí en la Biblia algunas veces. Si no, lo ando buscando y dónde lo puse. Es complicado eso. Pero, hermanos, yo había pensado en un tema, y el tema que tenía era, hermanos, sacrificando para Dios. Y pensaba, hermanos, en esto, sacrificando para Dios, que todo lo que cuesta y lo ofrecemos por amor y fe a Dios, a eso lo llamamos sacrificio. Todo lo que cuesta y que lo ofrecemos por amor y fe a Dios, a esto le llamamos, por ejemplo, es el concepto que recibí en ese momento. A esto le llamamos sacrificio. ¿Por qué? Porque la iglesia, para dar a Dios, tiene que dar de lo que le cuesta, porque está sacrificando a Dios. Ninguna de las cosas que los antepasados y todos en los tiempos bíblicos han ofrecido a Dios, nada ha sido fácil. David, que pudiéramos decir que lo tenía todo, él podía ofrecer a Dios de lo que los reyes o sus amistades le daban por el hecho de ser rey. A David le estaban otorgando, alguien allí le dijo, porque era adorador de Dios, mira, allá hay vacas, allá hay ganado, escoge de lo mejor para que le ofrezcas a Dios, te lo voy a regalar. Y David dijo, no ofreceré a Dios sacrificio que no me cueste nada. ¿Por qué? Porque ya no se llamaría sacrificio. Sacrificio es aquel que, hermanos, que se ha ganado, pero el amor a Dios es más profundo, que damos, hermanos, para Dios. Eso es el sacrificio. Aquella viuda que llegó al templo, el Señor Jesucristo dijo, os digo que esa viuda dio más que todos, pero todos habían dado, hermano, en abundancia. Pero Jesús dijo, os digo que esa viuda dio más que todos. Pero los discípulos, ¿por qué será eso? Jesús miraba más allá que los discípulos. Es porque los demás dieron de lo que les sobra, tienen para hacerlo. Pero esa viuda dio todo lo que tenía, dio de su sustento. Significa que allí hay sacrificio, le cuesta, por eso es que se llama sacrificio. Nada, hermanos, nada que usted dé ha sido fácil, pero usted lo da porque ama a Dios, porque es un adorador de Dios. Amén. Ahora, hermanos, dijimos, es la responsabilidad de los creyentes de predicar el evangelio, de edificar la iglesia para el retorno del Señor. Ahora, ¿cómo sostenerlo? La porción básica que cada miembro debe consagrar a la obra de Dios es la 10ª parte de lo que se gana. A esto le llamamos diezmo, la 10ª parte. Las ofrendas que el cristiano da es algo muy aparte del diezmo, ¿verdad? Y quiero aclarar algo, hermano. Nosotros ponemos los sobres ahí, ponemos un sello, y allí, pues, a principio dábamos un sobre, que es un sobre corriente, un común, donde podían ver quién estaba dando. Pero ahora hay un sobre que compramos que tiene una tapaderita, con el fin de que no se den cuenta las personas quién está dando y cuánto dio. Pero siempre yo les digo, es necesario que ponga su nombre. No porque no va con el propósito de poner el nombre para que todos lo sepan. Usted lo hace porque hay registros, ¿verdad? Incluso hoy personas me están diciendo, mire, me puede servir un recibo de lo que di, de diezmos. Me lo puede hacer, claro, con mucho gusto. Algunos les sirve eso, a otros no. Todo depende de cómo hagan sus taxes. Pero
hermano, es importante, y usted debe de anotar su nombre porque a veces no se sabe. Lo dieron y hay personas que no ponen el nombre ni la cantidad, pero bueno, se respeta también. Pero hermanos, por eso lo hacemos de esa manera. Pero la porción básica es el 10%. El 90% Dios se lo ha dado para que usted haga el mejor uso de su ingreso. La situación, hasta en la mañana hablamos de cómo hacer el presupuesto y de no hacer gastos innecesarios, ¿verdad? Sino que Dios nos da, hermanos, inteligencia para poder establecer un buen presupuesto. Aún lo poco que ganemos, bien administrado, podemos hacer algo. Pero a veces, hermanos, la mala administración también nos puede llevar a consecuencias graves, ¿verdad? Pero, hermanos, cuando reciba su chequecito, hermano, agarre el cheque, hermano, y dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios y dígale: gracias te doy, Señor, porque por esto es que yo puedo sostenerme y puedo sostener a mi familia. Y allí, hermanos, Dios le da el 90%, el 10% es para Él. Amén. Bueno, fíjese, la porción esta del 10%, hermanos, esa es la porción que tenemos que dar. Ahora, hay otro aspecto. La consagración o la práctica de los diezmos para el servicio de Dios en la tierra ha sido practicado por los siervos fieles de Dios en los 3 periodos principales que registra la Biblia. El primer periodo son los patriarcas, el segundo periodo es el de la ley de Moisés y el tercer periodo es el periodo de la iglesia. En estos 3 periodos se ha practicado, hermanos, el dar diezmos al Señor. Entonces, es importante. Vamos a ver el primer periodo, el periodo de los patriarcas. ¿Cuál es el periodo de los patriarcas? Siglos antes de que Moisés escribiera la ley, daban sus diezmos para sostener el culto a Jehová. Antes de que hubiera ley. Cuando hablamos de los patriarcas, hablamos, hermanos, de Abraham, hablamos de Isaac, hablamos de Jacob, de todos estos antepasados, padres o patriarcas de la fe, que no había una ley, pero ellos siempre, como querían llegar a Dios y eran adoradores de Dios, ellos querían presentarse al Señor, siempre, hermanos, dándole a Dios. Así es que siglos antes que Moisés escribiera la ley, daban sus diezmos para sostener el culto a Jehová. Ahora vamos a ver el ejemplo de Abraham. Abraham en Génesis 14, 18 al 20, dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esta era una práctica de ellos. No había una ley, pero aquí está tratando con Melquisedec. Melquisedec era un sacerdote sin principio de días. Cuando dice que no tuvo principio y era desconocido, significa que no hubo alguien que lo estableció como sacerdote. No hubo un principio como los levitas, que sí hubo un principio cuando comenzaron o cuando comenzó el sacerdocio de ellos. En Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, hermanos, Abraham vio que este Melquisedec, sin ser establecido oficialmente por la ley, porque no había ley, era sacerdote y era aquel patriarca, era un sacerdote de Dios, del Dios Altísimo, rey de Salem, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora, en cuanto a esto, dice la palabra del Señor aquí en Hebreos 7 y 8, y aquí ciertamente reciben los diezmos
hombres mortales, pero allí, se está refiriendo al caso de Abraham, allí uno de quien se da testimonio de que vive. Aquí, hermanos, hay una teofanía, dando a entender y que es simbólica, dando a entender que aquel mismo sacerdote, Melquisedec, era la representación de Cristo, porque Cristo sin principio de días, Él es eterno, porque dice que Él, el que es, el que era y el que ha de venir, y Él mismo se hace llamar el gran yo soy. Aquí se da testimonio de uno que vive. Ahora, tenemos otro patriarca, Jacob. En Génesis 28:22 nos dice esta palabra: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Ahí estaba en Betel. Será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Nadie le estaba diciendo. Ellos establecieron, hermano, que la prosperidad que me des, la bendición que me des, mientras yo esté en vida, el diezmo apartaré para ti. Y fueron personas bendecidas, hermano. Fueron personas, hermanos, que prosperaban. Isaac, hermanos, fue próspero. Siempre, hermanos, los enemigos le quitaban los pozos que él iba abriendo, pero tenía una mano bendecida por Dios. Donde quiera que iba, lo quitaban de ahí. Y hermanos, él se iba por otro lugar, abría un hoyo ahí, y hermanos, encontraba agua. Siempre llevaba la bendición de Dios. Qué bonito es llevar la bendición y la gracia de Dios en nuestra vida, hermano. Eso es hermoso. Hermanos, y allí, hermanos, hubo una vez de que ya no lo molestaron y llamó al pozo Rehobot, ¿verdad? Ya, donde ya no hubo con esa contienda, y siempre fueron bendecidos. Los patriarcas, este periodo bíblico, hermanos, donde no había ley, ellos daban sus diezmos para impulsar o llevar, hermanos, la obra de Dios o el culto a Dios. Ahora, esta misma práctica Dios la ordenó como ley. Y aquí entramos a otro periodo bíblico. Ya no el tiempo de patriarcas. Aquí es el tiempo de la ley. ¿Cuándo, hermanos, cuándo se comienza a establecer la ley? Cuando el pueblo hebreo sale de Egipto. De allí, en la salida de Egipto, van a oír los mandamientos de Dios. Escuchan los mandamientos de Dios allá en el monte Horeb o en el Sinaí. Ahí comienza, hermanos, Moisés trae las tablas de la ley. Y después dieron muchas leyes ceremoniales, muchas leyes sacerdotales y leyes que, hermanos, le concernían al pueblo. O sea, cuando salieron de Egipto comienza Dios a hacer un nuevo pacto, y es la ley, o una nueva dispensación, que es la dispensación de la ley. Significa, hermanos, que Dios ordenó como ley en el culto de los judíos esta doctrina del diezmo también. Hermanos, Levítico 27, 30 al 34 dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Cuando evaluaban algo, el costo de algo, si alguien, hermano, no lo da, entonces para rescatarlo tenía que dar esa parte que se dio y la quinta parte del costo de aquel artículo o de aquel buey o de algo. Tenía que darle, como quien dice, tenía que darle intereses a Dios también. No queremos nosotros hacer esas cosas, ¿verdad? Y todo diezmo de vacas, dice el 32, o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Allí estamos en la dispensación de la ley. Dios hace una ley, ¿verdad? El asunto de los diezmos. Y también, hermano,
era tan importante que Dios pronunció bendición para el que cumplía fielmente y maldición por falta de ese cumplimiento. Ahora vamos a entrar al texto que leímos al principio. Malaquías 3 del 8 al 10 dice: ¿robará el hombre a Dios? Claro, aquí estamos en el tiempo de la ley ya. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis... Es como un diálogo. Aquí el profeta está siendo, hermanos, el medio como para hacer un diálogo entre Dios y el pueblo. Y la pregunta es: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros, dice Dios, me habéis robado. Y dijisteis, el pueblo dice: ¿en qué te hemos robado? El Señor dice: en vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, dice Dios. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, hermanos, es importante. Esto es la ley. Fue impuesto por la ley. Ahora, la iglesia cristiana, nosotros, no está sujeta a la ley de Moisés. Pero a San Pablo, este cumplimiento de la ley de diezmos practicada por los israelitas le sirve como base para enseñar a los creyentes de la iglesia cristiana cómo sostener la obra de Dios. Y vamos a ver en Números. En Números capítulo 18, verso 20 y 21 dice: y Jehová dijo a Aarón. Ahora, ¿quién es Aarón? Aarón fue el primer sacerdote, el primer levita. Estos son levitas, ¿me entienden? Estos son levitas. El primer sacerdote, hermanos, que fue instituido en el sacerdocio. Este sí tiene principios. Lo instituyeron ahí. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad. Dios le está diciendo a Aarón específicamente: de la tierra de ellos. ¿De quién de ellos? Miren, Israel fue liberado de Egipto, fue libre. Pasaron 400 años en esclavitud, pero una vez que salen por conducto de Moisés, van hacia un lugar, lo que le llaman la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Hacia allá van, tienen que atravesar por el desierto. Y hermanos, Moisés no entró a la tierra prometida, pero fue su sucesor Josué. Pero hermanos, cuando entraron a la tierra y habían conquistado la tierra, hubo, hermano, la repartición de tierras. Eran 12 tribus. La tierra que ellos conquistaran en Canaán iba a ser repartido entre las 12 tribus. No quiero decir entre las 11. ¿Por qué? Entre 11 tribus. Bueno, allí iba la tribu de José, estaba asignada para Efraín y Manasés, que eran los hijos. Pero hermanos, y hubo repartición de tierras. En Israel, todavía allí se repartió la tierra. Es de aquí para allá, es de Zabulón, de Neftalí, de Gad, ¿verdad?, de Judá. Para todos hubo, menos para una tribu. Porque aquí dice: de la tierra de ellos, de los demás, de las demás tribus, no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Como que está siendo excluido, parece. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel, le dice Dios. Yo soy tu parte. Como que dice: yo te voy a sostener a ti. Yo soy tu parte. Y le está diciendo a Aarón, al levita, al donde está estableciendo el sacerdocio, al que se va a ocupar en las cosas sagradas, al que se va a ocupar porque el pueblo de Israel no iba a ser como los demás pueblos. Es un pueblo que iba a ser como luz a las naciones, y tenía que tener el sacerdocio y hacer el ceremonial y todas las cosas ordenadas por Dios a través del sacerdote. La parte religiosa, la parte de consagración y todo eso le correspondía a los levitas. Entonces, hermanos,
yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, dice, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. ¿Sí me entienden? Sí, amén. Estos levitas, ellos no tenían parte en ninguna tierra, pero donde quiera que estuvieran ellos tenían que ser recibidos. ¿Por qué? Porque estaba la orden de Dios. Estos levitas, ellos están consagrados. Ellos son las personas que se van a dedicar en las cosas sagradas.